En esta cultura, las águilas, estos animales son parte de la familia. Estas estepas de Mongolia han visto surgir un nuevo rol en la cultura, la mujer cazadora. Мен Закария ұлы Сайлаухан деген бала. Қазір 70-ке шықты. Жасым 70-те. Бүркіт ұстағалы бір 30 жыл болды. 76 жылы 72 жылы әскерге барып, 75 жылы қалыптып келіп, содан 76-тан бастап картоп Сақсайға. Өзім тегінде мал баққан, малшы болғанбыз. Көп жерге жүрдік. Аймақтың бүркіт тойына бір 20 неше жыл қатыстым. Содан бері бүркіт ұстап келе жатырмын міне. Кем жоқ енді. Ол енді ата бабамыздан жалғасқан нәрсе ғой. Содан бүркіт ұстап көрейін деп ұстадым ғой. 30 жыл болды ұстаған. Үйретіп, сол бір немерем үйретіп жатыр. Кішкене. Соның баласы немере. Соған үйретіп жатыр. Немере бала. Hoy nos vamos de cacería. Y es que ser un cazador de las águilas no es solo un oficio. Es un símbolo de identidad, es un orgullo para la cultura. Y un orgullo, por supuesto, para sus familias. Acompañamos a Sailauhan, un anciano cazador de 70 años que aún sigue a lomos de su caballo. Мен бүркітім жақсы немен етпейді. Жаңа үйретіп отыр. Насықпай үйрету керек балапан. Әйтпесе болмайды. Өте тығыз қайырған жаман болды. Жатқан кезде айдың тартып. Yok, күш керек жоқ қой. Оған енді бүркітті әдем үйрету керек қой. Бүркітті әдем үйрету керек. Ол бүркітті үйренгеннен кейін өзіңе әдем болып кетеді.
Uno de los aspectos más increíbles del día de hoy es que no solo acompañamos en la caza al anciano cazador, sino también a su nieto. Esto realmente es emotivo, es un símbolo de fuerza en la cultura. Representa que no solo las antiguas generaciones siguen con la tradición, sino que también los más jóvenes están aprendiendo las costumbres. Este es el único nieto en la familia que sigue la tradición del abuelo. También el padre de este niño, también es cazador. Y obviamente no solo tenemos al anciano y al nieto, a la protagonista, el águila. Esta es un águila joven, de poquitos años. Hace no mucho tiempo que se atrapó del nido. Normalmente se buscan águilas hembras, porque son más grandes, más fuertes, son más agresivas. Estamos a finales de septiembre, recién ahora, y en octubre es cuando empieza la temporada de caza. Temperaturas de hasta 30 y 40 bajo cero. Estas montañas pronto estarán repletas de nieve, y en esas condiciones es que se caza. Мына жақта жылқы жоқ қой. Çok var mı? En esta cultura, las águilas no son una mascota, no son una herramienta, no son parte del ganado. Estos animales son parte de la familia. El vínculo, la unidad que tienen con el propio cazador y con la familia en sí, con su entorno, es casi incluso mágico. Algo de esto que es difícil de explicar desde un punto de vista humano. Las águilas son atrapadas jóvenes en los nidos, después de algunos años, entre 7 y 10 años, también en un gesto de conexión con los espíritus de la naturaleza, incluso siendo islámicos como son hoy en día, mantienen algunas tradiciones de los tiempos chamánicos, de los tiempos animistas. El águila, el animal, es de vuelta a la naturaleza, a la libertad, para que además así pueda procrear y viva todo el resto de su vida en libertad. Este estilo de cacería es muy especial, es completamente diferente a cualquier otro tipo de cacería que haya visto, que haya probado, que haya vivido o documentado en otros lugares del mundo. Hay que entender que aquí no se caza al animal, el humano no es el que caza al animal, me refiero. Tampoco hay que correr detrás de él, no es una cacería agitada. Tampoco en sí hay que poner trampas. Se sube a estas colinas, a estos riscos rocosos, y con el ruido humano, incluso con el ruido de los caballos, algunos animales pueden salir de sus madrigueras o pueden salir de sus escondites, de los lugares donde se ocultan, y echar a correr. Es una cacería en la que el humano, a veces también el águila, debe simplemente esperar en las alturas. Si ve algún movimiento, el propio animal, el propio águila es el que va a ejecutar con la precisión con la que las águilas cazan ese momento en el que puede ser una marmota, puede ser una liebre, puede ser un zorro, lobos pequeños. Estos animales, si bien es cierto algunos de ellos también se pueden comer, no son la alimentación principal de esta minoría, de esta cultura kazaja. Sobre todo es por las pieles preciadas, que además harán que puedan sobrevivir los fríos inviernos. Жоқ, қиын емес қой, жүріп келесіз. Өзіңіздің уақытымен неше сағат жүресің, өзің білесің. 3-4 сағат жүріп қайтып келесіз тауға. Бұл бүркіттен де өзіміздің бала шаға баптаймыз ғой. Байлаған атты сатып баптаймыз. Este animal puede pesar en torno a 6 kilos. Varía si está con la alimentación de verano, con la de invierno, pero pongamos unos 6 kilos. Hay una pieza de madera
que ellos portan en los caballos, siempre que llevan el águila en el brazo. Así pueden posar este guante, pueden posar la mano, el propio brazo en la madera, porque si no, con el brazo extendido, os puedo decir que pesa bastante. Obviamente se puede aguantar un rato, y mucho más si está apoyado sobre ti mismo. Pero con el brazo en alto, el animal pesa. Se siente tremendo tener este animal que realmente es un depredador brutal de la naturaleza. Күтсіз отыра алмаймыз ғой біз. Иә. Жылда баяғы бүркіт қоя бергенін қоя береміз. Қоя бермегенін қайтадан бүркіт ұстайтын боламыз. En las últimas décadas, estas estepas de Mongolia han visto surgir un nuevo rol en la cultura: la mujer cazadora. No está claro en absoluto que no hubiera habido mujeres cazadoras antes en algún punto de la historia, pero desde luego no era algo común. Además, estas cacerías, si bien es cierto que el águila realmente es el aspecto protagonista, implican sin ninguna duda desgaste en largas travesías a través de las montañas. Es mucho desgaste físico, hace falta fuerza, soportar el frío. Además, y esto también es cierto, ser cazador de águilas se relaciona con un rol de prestigio. Un rol de prestigio que va achacado también a la masculinidad de esas personas. Esto es así es la cultura. Pero la aparición de estas cazadoras, a las cuales se puede ver, por ejemplo, en alguno de los festivales que hay en la región, ha traído una nueva forma de fortalecer la cultura, en que las jóvenes también quieren tener sus águilas, atrapar los animales, adiestrarlos y poder portarlos como hacen los hombres. Енді бұл жасайтын адам көп қой, енді келіндер де істейді ғой. Жақсы. Баладар. Қыз баладар істейді. A estas alturas del año todavía no hay ni un poquito de nieve. Cuando va llegando la nieve, las cacerías se van volviendo también más sencillas. Ojo, eso no quiere decir que aquí no se pueda cazar, pero es más difícil de encontrar a la presa. Y es más difícil también que el águila después se ejecute. Con la nieve, los colores de las presas contrastan más, pero no solo eso, también se pueden seguir los rastros, las pisadas, las huellas de estos zorros, de estas marmotas, de estos animales. Entonces son más rastreables y después son más fáciles de ver también para el águila. Tal vez algún día podamos vivir una de esas cacerías a 30 bajo cero, en las poquitas horas de luz diarias que hay en invierno y a través de la nieve. Ол қалмайды. Ол бәленбай 100 жылдан бері қарай жалғасып келе жатқан нәрсе. Ол қалмайды ғой. Ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді ол. Ол жақсы. Мұңызды тастамайды, өзі қазақтың дәстүрі болып отыр ғой. Саят құру. Жетпісте мен өзі аттан түскенше жасаймын деп ойлап отырмын ғой. Алла тағала өзі аттан мен өлмей қалған кезде қоямыз.